Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de lo que es este periodo del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Esta ahora sí ya es la última vez que lo digo y digo ahora sí porque en el espacio anterior que fue el día miércoles fue cuando les mencioné que era la penúltima vez que lo mencionaba. Entonces, ahora tenemos como tal lo que es este último espacio de esta última semana de este periodo del módulo 2 de la información al conocimiento. Y bueno, este periodo comenzó desde el pasado 3 de febrero y finalizará el próximo 9 de febrero, es decir, dentro de 2 días. Hoy ya es 7 de febrero y nos quedan 2 días completos, por decirlo así, para entregar las actividades, ya que hoy solo nos quedan las horas del día de hoy. Entonces va a ser bien importante que en caso de que tengan alguna duda, por favor la envíen para que pueda ser resuelta antes de que se cierre la semana. Ahora, esta siguiente diapositiva que les presento es la secuencia de trabajo, que es justamente con lo que vamos a trabajar en este espacio, para que tengan una noción de qué es lo que va a tratar esta grabación. Recuerden que aunque no ingrese alguna persona en tiempo real, como tal, este espacio se graba para que ustedes puedan verlo y que les sea útil en los días posteriores o de preferencia que vean la grabación el mismo día. Pero bueno, ustedes organizarán sus tiempos y mientras tanto yo voy a avanzar.
La secuencia de trabajo como tal es una bienvenida, objetivo, revisión de esta ocasión lo que corresponde al foro. Recuerden que el día miércoles vimos lo que correspondía a la parte del proyecto integrador y la unidad uno, ya que esta unidad es en la cual está basada. Entonces, en lo que corresponde al espacio del día de hoy, vamos a revisar unidades 2 y 3 para que como tal se pueda llevar a cabo lo que es o finalizar, porque en realidad ya han avanzado muchísimo en todas sus participaciones dentro del foro integrador. Así que vamos a revisar lo que corresponde a esas dos unidades, es decir, la 3 la terminamos la semana pasada, la que acaba de terminar, pero de igual manera es importante que se pueda revisar. Ahora pasaremos a lo que es el objetivo, ¿vale? En este momento no hay alguien en tiempo real, entonces voy a ir avanzando. Recuerden que doy un tiempo para que igual ustedes puedan ver lo mismo que yo, ya que si hay alguien dentro del espacio puede decirme, sí, asesora, estamos viendo lo mismo que usted, o no, no estamos viendo lo mismo que usted, pero de esta manera puedo asegurarme que no vaya a tener yo el retraso en cuanto a lo que estoy presentando y que esté hablando de algo antes de que como tal lo estén viendo ustedes también, ¿vale? Vale, llegamos a lo que es el objetivo, que como tal es que podamos intercambiar puntos de vista. Recuerden que estos se intercambian, me refiero a los puntos de vista, para que se pueda construir el conocimiento, desde que cada uno y una de ustedes pueda como tal expresar lo que son sus comentarios, igual las dudas que puedan tener con respecto a los contenidos que se encuentran dentro de la plataforma, así como las actividades y las videosesiones que ustedes puedan ver, ¿vale? Así que es bien importante que revisen todos estos recursos y que en caso de que quede alguna duda, entonces la mencionen para que justamente se pueda resolver a la mayor prontitud posible antes de que avance como tal, por ejemplo, este periodo de lo que es el módulo 2 y que se deje como para el último, así que por favor, entre más pronto, muchísimo mejor para ir resolviendo. Ahora avanzamos hacia lo que son los contenidos.
Entonces, aquí tenemos como tal lo que es la tabla de nuestros contenidos, que como verán, fueron los que pudimos revisar a lo largo de las 3 primeras semanas, que fue unidad 1 para semana 1, unidad 2 para semana 2 y unidad 3 para semana 3. En lo que corresponde a esta última semana, lo que tenemos es que vamos a llevar a cabo, o bueno, ustedes ya llevaron a cabo lo que es su proyecto integrador, varios ya lo están concluyendo, varios de ustedes ya lo pudieron entregar, y con lo que es las participaciones dentro del foro de integración, igual ustedes van a llevar a cabo estas participaciones, entonces es importante que las vayan concluyendo porque recuerden que como tal se va cerrando la semana y una vez que se cierra la semana ya lo único que queda son lunes, martes y miércoles, perdón, para las evaluaciones. Y miércoles es como máximo, ya que puedo, por ejemplo, terminar el día lunes y ya lo único que les correspondería sería descargar como tal su portafolio de evidencias. Entonces, para esta semana, que es la cuarta, recuerden, no tenemos nueva unidad, pero sí es súper, súper, súper fundamental que ustedes puedan revisar los recursos de las semanas anteriores, porque recuerden que en esos recursos están basadas las actividades, ¿vale? Así que ahora vamos a dar una breve revisión de lo que fueron unidad 1 y 2 para de igual manera pasar a lo que son las participaciones dentro del foro de integración, que es el segundo foro que tenemos para esta semana, ya que son dos foros con los que contamos. El primero es el foro aprendiendo y el segundo es el foro de integración, en el cual también tiene un porcentaje distinto a lo que es el foro aprendiendo, ¿vale? Así que avanza.
El propósito como tal de lo que es la unidad número 2. El propósito de lo que es la unidad número 2, perdón, tengo un poquito lastimada la garganta. Les mencionaba que es que se pudieran leer distintos tipos de texto, como tal, durante sus actividades integradoras. Ustedes pudieron tocar dos temas principales, el cual es el de el resumen como tal y la manera en la que podemos tener distintas técnicas para comprender de mejor manera lo que es la lectura, ¿vale? Entonces, el propósito fue que se pudieran emplear técnicas para comprender y que dentro de todo ello pudiéramos obtener un resumen de la lectura. También dentro de lo mismo pudieron llevar a cabo esquemas dentro de la actividad integradora 3, que fue la de selección de texto e ideas aplicables. Ustedes podían tomar ahí la decisión si elaborar un esquema o un resumen. Y para lo que fue la actividad número 4, que es la del resumen, ahí sí tuvieron que elaborar un resumen como tal, pero en ambas actividades llevaron a cabo una lectura y también búsqueda de información. Entonces, todo esto fue por organizar ideas principales, pero también que ustedes pudieran como tal colocar sus ideas dentro de sus actividades. Ahora, el primer tema, que fue el más extenso, del cual deriva lo demás, es el de la lectura. Vamos con ello. El primer tema, que fue el de la lectura, es un tema muy extenso. Como tal, lo principal que abarcamos fue la importancia de la misma, es decir, a través de cuáles son los beneficios que tenemos también de la lectura, desde la creatividad, desde la expresión de nuestras ideas, también desde la mejora de la ortografía, por ejemplo, de igual manera todo lo que corresponde a aprender palabras nuevas, también a que podamos mejorar la cuestión de la comunicación oral, por ejemplo, dentro de la lectura, al hacer la lectura en voz alta, mejorar la cuestión de la oralidad y sus distintas características y que por supuesto dentro de la misma tener una comprensión lectora es algo que se va trabajando en nuestro día a día, es decir, que si ustedes como tal no lo tienen aún como hábito, es lo que puede irse desarrollando conforme vamos avanzando. Entonces es de vital importancia que ustedes vayan como tal viendo cuál es la estrategia que les funciona más a ustedes, porque como recordatorio somos seres humanos. Entonces, no siempre vamos a utilizar las mismas técnicas para comprender la información y es importante que podamos saber cuál es la que sí nos funciona a nosotros. Yo les compartía en esa semana, que fue la semana número 2, cuáles son las técnicas que a mí me ayudan mucho para poder comprender mejor, pero que por supuesto también es válido que si alguien dice, no, a mí esa técnica no me funciona esta otra, entonces puedo ocupar esa otra técnica, ¿vale? Y que dentro del misma también puedan trabajar con estas dos maneras de comunicación que tenemos, que fueron las que vimos en la semana número 1, que es la escritura y la oralidad. Ahora vamos con el siguiente subtema.
El texto como tal lleva una estructura. Recuerden que revisamos distintos tipos de texto durante esa semana que fue la semana número 2, pero cada uno de ellos tiene sus distintas características. En general, la estructura, hay que recordar, tiene un conjunto de palabras que va a formar un enunciado, pero el elemento principal es una palabra. Entonces, si tenemos varias palabras, podemos realizar un enunciado y con varios enunciados, un párrafo. Una vez que tenemos distintos párrafos, entonces vamos a distinguir entre cuál es la introducción, perdón, o también conocido como inicio, cuál es el desarrollo o cuerpo y también cuál es el cierre o final. Dentro de ello, entonces nos vamos a encontrar con que una vez que ya tenemos esta estructura, podemos ir diferenciando entre cuáles son los diferentes tipos de texto que tenemos. Así que los principales fueron informativos, de divulgación científica, periodísticos, literarios, publicitarios, virtuales y otros. Realizaron la distinción de las características de los mismos a través de la actividad de selección de textos e ideas aplicables, y más tarde retomaron los textos de tipo literario, como fueron El Principito y La Noche Boca Arriba, durante la semana número 3, que es la anterior, la que acabamos de terminar, porque justamente ya que podían diferenciar entre estos tipos de texto, igual habían comprendido, se podían aplicar las distintas técnicas de comprensión, entonces podían retomar estos temas base para realizar algo más adelante en la unidad número 3, en la semana número 3, que fue como tal el relato y la reseña. Y dentro de lo que es esta semana número 2, que es la información que estamos revisando ahorita mismo, también tenemos como tal lo que es el resumen, que es una herramienta bien importante dentro de lo que corresponde a la comprensión de textos para justamente realizar eso, comprender de la mejor manera posible. Entonces, vamos a revisar cuáles fueron los pasos para realizar un resumen que, si bien ustedes realizaron, podemos revisar la información nuevamente para aquellos y aquellas que aún no han completado sus participaciones dentro de lo que es el foro de integración. El resumen fue una herramienta que ocuparon durante la elaboración de sus actividades, o mejor dicho, fue una de las actividades que formaron parte de lo que es la semana número 2 y que dentro de ello pudieron retomarla como una herramienta para sus actividades de la semana número 3. Y dentro de lo que fue la semana número 2, tenemos estos pasos que se nos compartieron a partir de lo que son los recursos de la plataforma. Y el paso número 1 fue una lectura de comprensión. Es decir, cuando llevamos a cabo una lectura, no se trata únicamente de leer,
y dejar una lectura como muy superficial. No más bien que, por ejemplo, no comprendemos una palabra, podemos utilizar el diccionario, podemos ir elaborando un esquema, podemos ir subrayando, podemos ir haciendo anotaciones, con el fin de que cuando llegue el momento de que elaboramos un resumen, ya tenemos bien presentes y muy identificadas cuáles son las ideas principales para realizar nuestro resumen y que a partir de ello, entonces también podamos identificar, por ejemplo, lo que son las palabras clave. Y por supuesto, cuáles son las ideas secundarias que derivan de lo que es la idea básica de lo que es nuestro texto. Desde ello, entonces, como a manera de nuestras propias palabras, con nuestra propia expresión, vamos a describir el tema. ¿Por qué? Porque ya podemos ser capaces de utilizar nuestra escritura, en el caso de que sea la parte escrita, por supuesto, lo que es un resumen. Y que dentro de los párrafos podamos ir redactando las frases más completas posibles, muy concretas, y que dentro de ello entonces también haya claridad, brevedad y que también haya mucha precisión en cuanto a nuestro resumen. Ahora avanzo con lo que es la unidad número 3.
El propósito de la unidad número 3 fue que pudieran producir reseñas y relatos coherentes. Recuerden que todo esto es dentro de lo que fue cohesionar los temas de ambas unidades, es decir, unidad 2 y unidad 3, y que dentro de ellos se pudieran elaborar las actividades que tuvo cada una de las unidades. El primer tema como tal dentro de la unidad número 3 fue el del relato, porque en realidad sirvieron dos actividades principales, una titulada justamente como este tema, el relato, y la segunda titulada la reseña, como justamente es el segundo tema principal de esta unidad. Entonces, para esta unidad número 3, uno de los primeros temas les menciono que es el del relato. Recuerden que tenemos distintos pasos para elaborar uno. El primero de ellos fue que ustedes pudieran elegir un tema. El segundo, que se estableciera un narrador. El tercero, delimitar a los personajes. Cuarto, plantear un cambio, porque a través del relato debemos mantener la atención, llamar bastante la atención de las personas que están o escuchando o leyendo nuestro relato. Entonces sí es bien importante que mantengamos esta atención de manera continua a través de algún cambio, a través de pistas para que la persona se vaya realizando una idea o que vaya haciendo teorías de qué es lo que podría pasar dentro del mismo y que a partir de ello también se escriban, repito, estas pistas, porque estas pistas van a hacer que la persona diga, ah, bueno, quizá podría pasar esto por esta pista que dieron aquí, o podría pasar esto otro, igual por esta pista que dieron aquí. Entonces, vamos a lo que es la ortografía, que dentro de lo que es un relato escrito, podemos igual revisarla porque si no se lleva a cabo esta revisión, entonces quizá no vaya a estar tan comprendido o no vaya a ser tan comprensible aquello que le dijimos, ¿vale? Y pues ahora sí, vamos hacia lo que es la reseña. La reseña fue el segundo tema como tal que fue parte de la unidad número 3. Y como tal, este tema, que es el de la reseña, tiene distintos elementos que también pudieron incluir en su actividad. Uno de ellos son las referencias, porque como recordarán, la reseña está basada en algo que ya existe, entonces se le tiene que dar el crédito como tal. Recuerden también que pueden utilizar un
comentario o un resumen como base para realizar su reseña. También tienen que identificarse ustedes como reseñadores o reseñadoras y por supuesto tiene que haber una evaluación que tenga que sustentarse a partir de la reseña. Es decir, no se trata únicamente de dar una opinión, sino más bien de poder sustentarla con un argumento. Los tipos de reseña que tenemos son descriptiva o crítica. Recuerden que la descriptiva es para guiarse mucho del nombre porque justamente es describir. Y lo segundo es la crítica, que dentro de ello está basada en lo que corresponde a una en lo que corresponde a un juicio valorativo. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero independientemente de cuál de los dos sea, tiene que llevar sí o sí un sustento de lo que estamos diciendo. Entonces, recuerden que también tenemos la informativa, comparativa, motivadora o lo que es también la afirmativa. Particularmente para su actividad integrador 6, ustedes realizaron la reseña crítica comparativa porque tuvieron que dar un juicio valorativo desde que pudieron sostener sus argumentos, pero que tuvieron que comparar dos distintos artículos que era básicamente de la misma persona, pero que dentro de lo mismo ustedes pudieron ver el lenguaje que utilizaban, los datos que brindaban, la narrativa que se empleaba y ustedes pudieron determinar distintos criterios desde lo que iban leyendo, ¿vale? Recuerden que tienen también el recurso, pasos para elaborar una reseña, para poder como tal revisar justamente eso, que son los pasos para elaborar una reseña. Perdón, pasos para elaborar una reseña, ¿vale? Así que ahora permítanme compartirles lo que es mi pantalla dentro de la plataforma para recordarles cuáles son sus participaciones en el foro de integración. Bueno, esto es el foro de integración. Recuerden que es tipos de texto y estrategias de aprendizaje, porque el otro es el foro aprendiendo. Como tal, acá nos menciona que a lo largo de todas estas semanas hemos abordado distintos temas y que es hora de
de alguna manera llevar a cabo las participaciones desde todo eso que pudimos aprender. Entonces, tenemos dos preguntas detonadoras que son las que estoy señalando. Como tal, en el foro se deben realizar 5 participaciones, ¿vale? 5 como mínimo. Ustedes pueden realizar más, sí, pero lo ideal son 5. Entonces, en nuestra primera aportación, que la mayoría ya la hizo, es la respuesta a ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Vamos a colocar nuestra respuesta y esa va a ser nuestra primera aportación. La segunda aportación va a ser la respuesta a ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y después vamos a tener la tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta son para que podamos redactar respuestas hacia las participaciones previas de nuestros compañeros o compañeras. Y en la quinta aportación vamos a colocar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente, así como cuáles son las distintas estrategias que pueden ayudarles para mejorar en esos aspectos, ¿vale? Cuenta, por favor, que hay una rúbrica que aquí no las indica para poder evaluar esas participaciones. Recuerden, son 5 mínimo. Pueden realizar, por ejemplo, entre la tercera y la cuarta pueden aportar más respuestas, pero si van a realizar porque aún no han hecho esas participaciones, las mismas, o mejor dicho, las 5 en el mismo lapso de tiempo, tienen que separarlas, ¿vale? No se trata de que las coloquen en una la participación, sino que en 5 diferentes. Y procuren redactar sus participaciones en un documento Word y después copiar y pegar en el foro. Porque si, por ejemplo, ahorita ustedes tienen un tiempo para empezar a redactar su cuarta participación, pero resulta que en ese lapso en el que están redactando, a lo mejor también están realizando alguna labor en su casa. Y se van, y cuando regresan, la plataforma ya cerró sesión. Entonces, habrían perdido esa parte que han escrito de su participación. En cambio, si la van guardando en Word, ya solamente se trata de copiarla y pegarla dentro de lo que es el foro para que no se vaya a perder dicha participación. Y listo, sería todo lo que corresponde al foro de integración que recuerden para esta semana es el segundo foro, es decir, son dos. Uno es el aprendiendo y el segundo es el foro de integración. Así que esto es básicamente lo que tiene que entregarse. Recuerden, por favor, que las actividades integradoras son hasta 72 horas para poder ser evaluadas. En este caso, que es el día lunes, no hay ningún día feriado, por decirlo así, no hay ningún día suelto. Entonces, como tal, e incluso si lo hubiera, únicamente tendríamos lunes, martes y miércoles para evaluar en el caso de las actividades integradoras desde que han entregado ustedes. Pero en el caso del foro, que es el foro de integración, para evaluarse tiene que cerrarse antes. Entonces, ese foro se tiene que empezar a evaluar desde el primer segundo del día lunes. No se puede empezar a evaluar desde el día domingo porque todavía se da apertura de que las personas que no han podido participar lo hagan. Entonces, como tal, eso es lo que les menciono porque sí son puntos importantes a tratar. Recuerden, por favor, que en sus participaciones en el foro tienen que ser 5 participaciones separadas, aunque las hagan el mismo día. Lo ideal hubiera sido que se hicieran en días diferentes, pero si no tuvieron o no contaron con el tiempo para hacerlo, entonces por favor que sean separadas. Si primero colocan una, le dan publicar, la segunda publicar, tercera publicar, cuarta publicar y publicar, ¿vale? Pero no las vayan a colocar en una sola porque si no, al momento en el que se realiza la evaluación, parece que solo se realizó una participación, ¿vale? Y recuerden revisar la rúbrica en caso de que tengan dudas, así como que muy puntuales, siempre están en la rúbrica, tanto de lo que es el foro de integración como de su proyecto integrador. Y en caso de que tengan alguna duda, a la brevedad posible, por favor, desde que ven esta grabación, me la pueden hacer llegar a través de lo que es la mensajería de la plataforma y a través del correo electrónico. Y listo. Esto es todo lo que corresponde a este periodo. Por favor, estén al pendientes de poder descargar como sus portafolios de evidencia y en caso de que exista alguna
duda, de igual manera tienen esos dos medios para contactarme. Uno es a través del correo electrónico que les comparto en cada bienvenida y el otro es a partir de la mensajería de la plataforma, ¿vale? Por ahí estoy al pendiente en caso de que haya alguna duda, ¿vale? Así que tengan una excelente tarde, noche. Tarde, bueno, no tarde, porque realmente hoy es un poquito más temprano, así que si hay algún horario diferente, recién son las 6, por ejemplo, para quienes viven en más hacia en la puntita del país, del otro lado, ¿vale? Así que, como tal, me despido de ustedes, les deseo mucho éxito en todos los ámbitos de su vida, mucho éxito en este cierre de este periodo del módulo 2 de la información al conocimiento, y ha sido un gusto poder acompañarles en lo que es este proceso. Así que quedo muy al pendiente de sus dudas y comentarios y hasta luego.